vamos a empezar con el corte. Vas a necesitar la tela que quieras usar previamente lavada. No te olvides de eso, que es muy importante. Centímetro, algo para marcar el textil. La moldería, ¿sí? Tus alfileres, la tijera para cortar tela, los elementos básicos. Vamos a ver un poquito el molde. Tenemos un cuerpo que es el de la pierna, ambas piernas, delantero y trasero, ¿sí? Con toda su información. Esta pieza se corta por 2. Una línea horizontal que es la que me está indicando cómo debe acomodarse con respecto al hilo que estira. Tenemos una piecita que es del empeine del pie y otra que es la base del piecito de este pantalón. Esta flecha que estoy indicando es la que tiene que ir siempre en el sentido en el que más estira la tela. Está en todas las piezas de moldería que yo te presento. Me parece un recurso súper útil para que uno no se equivoque, ¿sí? Y la flecha vertical es el sentido del hilo correcto. El molde tiene que ir siempre paralelo con el sentido del hilo correcto. Ok, vamos a empezar a ver nuestra tela para acomodarla bien. Yo te quiero mostrar en esta que es un interlock que tiene como unas rayitas, unos canalcitos. Esas rayitas me están indicando el sentido del hilo correcto. Paralelo a esas rayitas tiene que estar la línea vertical de mi molde, ¿sí? Y en sentido perpendicular es en el sentido en el que mi tela va a estirar. La vamos a doblar. Yo te recomiendo que siempre empieces a trabajar desde un extremo para no desperdiciar textil. Vamos a trabajar esta tela doblada en 2 porque son 2 las piezas que necesitamos del molde principal, ¿sí? Acá es muy importante que te quede bien derechito, ¿bien? Vas a ir tanteando con la moldería, que sea del ancho que vos necesitas para que el molde entre cómodamente y no estemos haciendo después magia para los márgenes de costura. Es importante que te enfoques en el sentido del hilo, en esa rayita que te comento, y no en el corte de tijera, porque por donde te cortan la tela muchas veces suele quedar torcido. Entonces yo lo mido así con mi centímetro como te estoy mostrando para asegurarme que la tela esté lo más derechita posible. Si el hilo queda medio torcido, el riesgo que corres es que después las costuras se te tuerzan un poco cuando laves la prenda. Viste que a veces pasa con algunas remeras que uno se las pone divinas nuevas y cuando las lavas las costuras quedan torcidas, que es imposible planchar. Bueno, eso es un problema de corte de hilo. Una vez que te aseguraste que el hilo está derecho y que tenés tela suficiente como para agregar margen de costura por todos lados, porque acuérdate que mis moldes no incluyen los márgenes de costura, ¿sí? Voy a medir la flecha de hilo con respecto al doblez de la tela para ver que me quede este molde bien derecho. Entonces mido en el extremo final y el principio de mi flecha, y una vez que ya sé que ese molde está derechito, se ve que yo todavía no estaba muy conforme porque lo sigo arreglando. Cuando ya estés decidida 100% que tu tela está bien acomodada, entonces ahí sí ubicas tu moldería. Medís la flechita con respecto al doblez de la tela para que te quede súper derecho este molde y ya podemos empezar a colocar alfileres. Bien, los alfileres es importante que te acostumbres a trabajar porque si no es muy común que se mueva la pieza de molde de nuestra tela, entonces te empieza a quedar el corte deformado. Le pones la cantidad de alfileres que te hagan falta, ¿sí? Eso va a depender de tu experiencia en esto de la costura. Y una vez que lo tenés asegurado el molde a la tela, lo que nos va a restar por hacer es marcar por todo el contorno su margen de costura. Bien, yo te voy a mostrar cómo lo hago con el centímetro. En la parte superior donde dice cintura vamos a dejar 1,5 centímetros. Y por todo el resto solo 1 centímetro de margen de costura. Si te equivocas y no dejas margen de costura y cortás al ras del molde, esta pieza te va a quedar mucho más chiquita de lo que vos estás esperando obtener como resultado. Así que cuidado con eso, que el tema del margen de costura es muy importante, ¿sí? También es muy importante que no se te deforme la línea
cuando la estás trasladando 1 centímetro hacia afuera. Así que trata que siempre te mantenga bien toda la forma de tu moldería inicial. A mí me gusta mucho, ya vas a ver enseguida cómo lo hago, una vez que marqué todo, trazar bien los ángulos con una regla para evitar que el corte se deforme cuando esté llegando a un vértice. Porque cuando uno no tiene una línea para seguir, los ángulos rectos no quedan tan rectos, las puntas quedan medias redondeadas. Entonces es muy importante que te queden bien marcaditos los ángulos. Yo corroboro bien antes de cortar. Hago esto de los ángulos que te comentaba recién para que me queden bien marcaditos. Acuérdate que vos podés marcar con un jaboncito, vienen algunas fibras al agua que también están buenas para hacer este trabajo, porque es como que se marca mucho más fácil. Y una vez que ya tenés todo el trazado bien marcado, el margen de costura, simplemente lo que vamos a hacer es, con una tijera de tela, una que corte muy bien, eso es fundamental, es muy importante, vamos a cortar por toda esta línea que acabas de marcar, ¿sí? La prolijidad del corte va a ser el 50% de la prolijidad final de tu prenda. Así que mucha atención a esta parte. Corta despacio si te hace falta, pero que te quede prolijito. Cuando termines de cortar, vas a tener de una sola vez ya las 2 piezas que necesitamos de delantero y trasero. Entonces, antes de sacar el molde, vamos a trasladar los piquetes. Fíjate las lineecitas que tiene abajo, yo le hago un piquetito con la tijera. Y lo mismo con las líneas rectas de estas pinzas, ¿sí? Traslado la marquita hacia abajo en el margen de costura, digamos, para que estas marcas de moldería nos queden trasladadas a la tela. Ahora vamos a cortar las piecitas del pie. Para eso vamos a volver a acomodar nuestra tela, ¿sí? La vamos a poner doble, porque de cada una de estas piezas necesitamos 2. Y acordate que no tiene margen de costura, por lo tanto le tenemos que agregar el centímetro de margen por todo su contorno. Lo vamos a acomodar bien en el sentido del hilo de la tela. La flecha que te indica la elasticidad de la tela tiene que ir horizontal con respecto al hilo de nuestra tela, al hilo correcto. Vamos a asegurar con alfileres y vamos a medir con el centímetro para asegurarte que el molde te quede bien derecho. Bien, con la otra pieza haces exactamente lo mismo. La acomodás perfectamente, te aseguras que te entren los márgenes de costura. Y una vez que lo tenés acomodadito, empezás a marcar por todo su contorno. Cuidado acá, porque como es todo curvo, tiende a deformarse un poquito la línea, ¿sí? Anda cuidando que no se te pierda la forma. Lo cortás bien prolijito y con la siguiente pieza, con la base del pie, vamos a hacer exactamente lo mismo. Marcamos y cortamos. Cuando termines ya vas a tener todas las piezas de moldería cortadas. Una base, la pieza del empeine y las piezas de cuerpo o pierna de este pantalón, ¿sí? Vamos a retirar alfileres y una vez que retires el alfiler ya vas a poder liberar el molde. Te van a quedar 2 piecitas de la base del pie, tal cual como indica la moldería, 2 piecitas de la base del empeine, también como te indica tu moldería, ¿sí? Que tenés que tener 2 piezas. Y 2 piezas del cuerpo de nuestro pantalón, que incluye ya delantero y trasero para no tener costura en el lateral. Al cortar con tela doble, las piezas te quedan como en espejo, que eso es lo que necesitamos, ¿sí? Es una manera de optimizar tiempo y de asegurarnos que ambas piezas nos queden exactamente iguales a la hora de cortarlas.